iniciado y sobremanera pues ir comprendiendo efectivamente cuál es el desarrollo y sobre todo pues también considerar la importancia de la contabilidad en todas las actividades de las diferentes entidades u organizaciones que se conforman. Ante ese sentido decíamos, pues podemos tener inicialmente la conformación de organizaciones de diferente naturaleza. Y dentro de ella, pues tenemos entonces organizaciones son de carácter lucrativo y entonces ellas van a estar regidas o reguladas a través del decreto 2-70, Código de Comercio. Luego entonces estas pueden ser propiedad de personas individuales o personas jurídicas. Si son personas individuales, pues efectivamente tenemos entonces el tratamiento como comerciantes individuales, y si son sociedades mercantiles, darle el tratamiento como tal, toda vez que persiguen un fin lucrativo. Este fin lucrativo hace entonces que efectivamente se esté supeditado al pago de tributos y obligaciones pecuniarias referente entonces a la tributación. Sin embargo, también entonces consideramos en su momento que efectivamente cada una de estas organizaciones, si son de carácter lucrativo y conforman sociedades, van a tener entonces diferentes características. En algunos casos, algunas similitudes, efectivamente van a permitir entonces que se pueda cada una de ellas. La contabilidad definitivamente va a estar presente en todos los ámbitos de las organizaciones, sean estas de carácter lucrativo o no lucrativo. Si es una entidad gubernamental, por ejemplo, siempre de igual manera va a llevar el registro de sus operaciones contables, toda vez que lo que se genera a través de la contabilidad es información financiera expresada en unidades monetarias. Y en unidades monetarias hace referencia a lo que está en el artículo 1 de la ley monetaria. El Código de Comercio establece que toda la contabilidad efectivamente se va a desarrollar entonces en moneda nacional. Y la moneda nacional en Guatemala, tal como lo establece la ley monetaria, es entonces el quetzal. Ante esa situación es importante entonces considerar que la información que va a expresar la contabilidad definitivamente va a estar expresada en unidades monetarias. Y esta información va a servir efectivamente para tomar decisiones por la organización. Si es de carácter lucrativo, efectivamente, pues considerar si nos está dando o no ganancias o utilidades, dependiendo entonces de la organización que tenemos. Luego, si es una entidad no lucrativa, es una entidad, por ejemplo, civil, efectivamente considerar también si se dará o no algunos beneficios. En este caso, entonces, reservas para algún beneficio. Si estamos hablando, por ejemplo, de cooperativas, pues beneficios a los asociados a efecto de no tener entonces que declarar ninguna utilidad. Sin embargo, entonces la contabilidad va a estar presente en cada una de estas organizaciones, lo cual va a facilitar el poder comprender de manera razonable y objetiva el devenir de la organización. En este sentido, la contabilidad juega un papel fundamental entonces porque nos va a permitir obtener información de las actividades propiamente financieras y de igual manera pues administrativas. Y en ese sentido cabe mencionar acá que la contabilidad de toda organización tiene entonces dos fines: el fin administrativo y el fin propiamente tributario. Sin embargo, por ejemplo, en muchos casos se considera la contabilidad solo para efectos tributarios, cuando el mismo Código de Comercio establece que la contabilidad definitivamente pues es el proceso por medio del cual entonces vamos a demostrar todo lo concerniente a la información financiera de la entidad. En ese sentido, la contabilidad entonces no es solamente tributaria, sino también es administrativa, porque nos va a llevar a tomar decisiones no solamente en el ámbito tributario, sino también en el ámbito administrativo. Tal es el caso, por ejemplo, del análisis que podemos hacer con la información del pago de salarios. Sí, efectivamente, estos van a tener consideración entonces en torno a la cantidad de colaboradores que se tienen en una organización. De esta manera, entonces, es importante que se puedan implementar controles. Y decíamos entonces, estos controles van a favorecer el hecho de que se pueda tener un buen funcionamiento de todas las organizaciones. Estas organizaciones, no importando entonces su naturaleza y no importando su estructura, van siempre entonces a requerir el uso de instrumentos que favorezcan el control de las operaciones. En ese sentido, entonces, hablábamos que todas las sociedades mercantiles efectivamente van a tener
individualidades que van a ser de ellas, entonces, diferentes. En este caso, por ejemplo, habíamos hablado de la sociedad colectiva, de la sociedad de responsabilidad limitada, de la sociedad en comandita, que va a tener, pues, dos grandes categorías, que básicamente son la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones, y, por supuesto, la sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento, que son estas últimas las que son accionadas. Y entonces en las sociedades, en la sociedad colectiva, por ejemplo, teníamos entonces la diferenciación que los socios van a tener una responsabilidad ilimitada y en ese sentido responden frente a terceros por cualquier obligación hasta con sus bienes particulares. No así la sociedad de responsabilidad limitada, toda vez que ellos entonces, en este caso los socios, van a responder solamente por el monto de sus aportaciones. Mientras que en una sociedad en comandita, recuérdese usted acá que encomendar es una encomienda, es encomendar el recurso en manos de otros para que efectivamente puedan entonces llevar a cabo el objetivo para el cual fue realizada esta sociedad mercantil. En ese sentido, entonces, en una sociedad en comandita vamos a tener dos tipos de socios, los socios comanditarios y los socios comanditados, o los socios capitalistas y los socios gestores. Pero establecer definitivamente entonces la responsabilidad de cada uno, la diferencia que puede haber entre el socio comanditado y el socio comanditario. El socio comanditario, que es el capitalista, tiene prohibido la administración de la entidad, de la organización. Si es que se violentare esta acción, entonces básicamente ya hace que el socio se convierta en gestor y eso da lugar a que pueda tener una obligación, un carácter ilimitado. La responsabilidad con carácter ilimitada va a estar entonces en los socios que son gestores, los administradores de estas sociedades. Y luego entonces decíamos que las sociedades accionadas, que van a tener la característica de que sus capitales están representados por medio de acciones, y una acción no es más que la parte alícuota de un capital, es decir, partes iguales en que se ha dividido el capital a efecto de que puedan tener entonces la distribución de las mismas. Sin embargo, entonces dijimos, estas sociedades accionadas van a tener la característica de que sus acciones sean entonces nominativas, es decir, aparece el nombre de quien está aportando. Luego entonces dijimos que para que todo este proceso efectivamente se desarrolle de mejor manera, es importante la incorporación del control interno. Y entonces platicábamos recientemente de la necesidad de contar con manuales y sobre todo manuales de procedimientos. Los manuales de procedimientos efectivamente van a orientar todo el proceso para la realización de acciones u operaciones en una organización, sean estas lucrativas o no lucrativas. Por ejemplo, hablábamos acerca de la realización, por ejemplo, del otorgamiento de un crédito. ¿Cuál es el proceso que se sigue para el otorgamiento de un crédito? Entonces, el manual de procedimientos me va a indicar qué es lo que debe realizarse para que efectivamente yo garantice la recuperación de este crédito. Y así entonces evitar los problemas posteriores con la recuperación de cartera. Lo mismo sucede con la contratación de personal. Si nosotros no tenemos regulado, no tenemos entonces establecido la serie de pasos a seguir para la contratación de personal, pueda entonces de que tengamos nosotros personal subutilizado o personal en algún momento dado también con mucho trabajo. Y luego entonces cuando se da la contratación de personal, en muchas ocasiones tampoco se toma en consideración los perfiles, y es que de esta cuenta tenemos problemas o inconvenientes en las organizaciones, en donde tenemos personas en puestos de trabajo que efectivamente no llenan las calidades que requiere el puesto, toda vez que se carece de un manual de procedimientos, o en este caso, un manual que establezca cuál es el perfil de contratación, el perfil de ingreso de los empleados a ocupar ciertos puestos. Y de la misma manera también cómo afecta el no contar con un manual de procedimientos la promoción de nuestros colaboradores. Recuérdense que la promoción acá podemos tenerlo entonces de manera vertical, de manera horizontal o simplemente pues de manera diagonal. Horizontal, efectivamente, pues el hecho de poder cambiar de un departamento a otro a algún colaborador y eso va a hacerlo sentir útil.
pues si tenemos vertical, básicamente es un ascenso a un puesto superior en el nivel jerárquico, o diagonal, ¿verdad? En este caso, pues trasladarlo también a otro departamento, pero con un nivel jerárquico superior. Sin embargo, posiblemente haya tenido usted esa amarga experiencia en donde se promueven a los empleados simplemente por otro tipo de situaciones, no así contemplando un plan de carrera. Entonces, cuando se cuenta con un plan de carrera en una organización, realmente se va a buscar que se puedan promover a los mejores empleados, pero eso lo va a regular desde el inicio el manual de procedimientos. Entonces, ahí me va a indicar qué es lo que yo debo hacer para valorar el esfuerzo, el trabajo realizado por cada uno de los empleados. Y toda vez que ellos cumplan con ese proceso, efectivamente van a ser objeto o sujetos de promoción en algún momento dado. Sin embargo, entonces debe estar regulado en los manuales. Por lo tanto, entonces los manuales se convierten en sistemas de control para que efectivamente se favorezca el buen desarrollo de la organización. En este sentido, entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de los sistemas de costo por proceso continuo. El sistema de costo por proceso continuo es parte fundamental también de una organización. O sea, aparte de contar con los controles, también debemos de saber, sobre todo, si es una entidad industrial, establecer con certeza cuáles son los costos, es decir, qué es lo que se invirtió en cada uno de los procesos para poder tener el costo total. Sin embargo, en muchas ocasiones son estimados o no se lleva a control. Sin embargo, es importante que podamos tener controles sobre los mismos a efecto de considerar, recuérdese usted, que los costos forman parte del estado de resultados y a través de ello establecemos entonces nosotros las ganancias o utilidades o las pérdidas obtenidas. Cuando el sistema entonces de costos no favorece la identificación de cada uno de estos mismos, que en este caso hablamos de los costos, efectivamente entonces vamos a tener dificultad para establecer cuál es el costo de producción. Entonces es importante considerar, y uno de ellos básicamente pues es el sistema de costos por proceso. El día de hoy entonces buscamos desarrollar las competencias del estudiante en el desempeño de la práctica de una industria que produce bienes en masa, es decir, bienes que efectivamente van a ser entonces en cantidades, y es una producción continua. Regularmente acá entonces lo que vamos a considerar son etapas, son procesos, son cada una de las acciones que se van desarrollando a efecto de tener producción a nivel general, y eso implica entonces también considerar el hecho de que podamos establecer cuánto es la materia prima, la mano de obra que se está utilizando para la producción de estos bienes y servicios. De acuerdo con ello, entonces, ¿qué es un sistema por proceso continuo? Es un sistema que se emplea en aquellas industrias cuya producción es continua y en masa, existiendo uno o varios para la transformación de los mismos. Entonces, ¿qué implica acá? Que simplemente vamos a tener un sistema por proceso continuo para aquellas industrias que efectivamente pues están constantemente produciendo. Es decir, que no tienen en un momento dado pues alguna acción de paralización, sino simplemente siguen produciendo, y efectivamente esto implica el poder establecer cuáles son los costos de cada uno de estos procesos. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en una industria panificadora, en donde tenemos entonces la preparación de la masa, el peso, por ejemplo, de cada pan que se hace en estas industrias, luego el proceso de cocción y luego pues ya la disposición de estos en la tienda. Entonces tenemos procesos y es ahí donde efectivamente tenemos que saber cuál es el valor de cada uno de estos procesos. Se cargan los elementos del costo correspondiente a un periodo determinado al proceso o procesos que existan. Y en caso de que toda la producción se termine en dicho periodo, el costo unitario se obtendrá de la siguiente manera, si es que se logra terminar en ese periodo. El costo total acumulado dividido entre las unidades producidas. Ya es sencillo. Usted el día de hoy, por ejemplo, si yo quiero establecer el precio del día de hoy, el costo de producción, si yo produje 100 unidades y gasté para ellos, pues se me ocurre 1000 quetzales, entonces usted hace la división, simplemente cuál es el costo, simplemente son 1000 quetzales, dividido las unidades producidas, que son entonces 100, nos dan un costo de 10 quetzales, pero recuérdese usted, en una industria no necesariamente al terminar el ciclo, efectivamente se produjo la totalidad. Si hablamos del pan, por ejemplo, posiblemente pues quedó pan que todavía esté pues en proceso de producción. Entonces que ya está la masa,
pero que está en ese periodo de crecimiento del pan antes de llevarlo al horno. Entonces ahí tenemos una producción que efectivamente pues no está totalizada. Entonces en ese sentido tenemos producción en proceso. Pero ¿cómo se obtiene entonces si es que se tuviese la producción totalmente en un determinado periodo? Pues el costo propiamente de todo, en este caso pues todo lo que se ha gastado en esa producción dividido las unidades producidas. El costo total dividido unidades producidas. Sin embargo, repito, no vamos a tener siempre esa situación toda vez que pues tenemos en algún momento dado producción pendiente de terminar. En el caso de quedar producción al final del periodo, es necesario estimar la fase en que se encuentra dicha producción. Se calcula de la siguiente manera. Pues veamos entonces la diferencia. Pues, si se termina la producción en su totalidad, simplemente el costo total acumulado dividido unidades producidas. Pero ¿qué sucede si no es así? Entonces tenemos las unidades terminadas para poder valorizar la producción o como producto acabado. ¿A qué nos referimos con la equivalencia? Nos estamos refiriendo a que llevamos esas unidades que están en proceso de producción y las llevamos a unidades terminadas. Entonces, por ejemplo, usted está produciendo 100 unidades, pero estas 100 unidades, por ejemplo, 50 son las que quedaron pendientes de terminar su producción. Y al momento de revisarlas, entonces estimamos, porque esas son estimaciones que se tienen, estimamos que estos productos van en un 50% de la producción. Entonces, si 50 unidades de las 100 que yo estoy produciendo, pero que estas 50 tienen un 50% de la fase de producción, entonces básicamente vamos a hallar el 50% de 50. Quedarían entonces 25. Estas 25, el costo de estas 25 son las que nos van a servir como equivalencia de unidades terminadas. Ahora, por ejemplo, usted tiene 100 unidades. De estas 100, 90 se produjeron ya en su totalidad y hay 10 que están en proceso de producción. Pero cuando revisamos entonces, por ejemplo, estas 10 llevan un 90% de la producción, terminarse el periodo. Entonces, el 90% de 10 van a ser 9. 90 que teníamos entonces terminadas, más 9 que estamos teniendo en este momento en equivalencia a producto terminado, van a ser 99. Es ahí entonces donde vamos a ver la equivalencia de las unidades terminadas. Entonces, simplemente, ¿en qué consiste? En llevar a producto terminado el porcentaje de avance, el porcentaje que ya tienen entonces de producción estos bienes. Entonces, vamos a contemplar ahí para hallar la totalidad de los productos terminados. Entonces, por favor, vamos a tener estimaciones para determinar cuál es el avance que tienen esta producción. En las empresas que trabajan, esos miden lo que se produce como unidades como kilos, litros, metros, etcétera. Entonces vamos a tener acá la producción en kilos, en litros, en metros, y entonces estas van a ser las unidades que van a servir de medida para determinar el número de unidades producidas. En este tipo de industrias, a diferencia de las que operan por órdenes de producción, por su forma de producir, no es posible identificar en cada unidad terminada o en proceso de transformación los elementos del costo primo, es decir, el material directo y la mano de obra directa. Entonces, el costo primario o costo primo, la suma de la materia prima directa y la mano de obra directa. Sin embargo, entonces, como este acá es continuo, entonces constantemente estamos agregando material y mano de obra a este proceso. Por eso no tenemos acá un costo primo exactamente definido. Entonces, por eso es de que lo hacemos por procesos. En cambio, cuando tenemos por órdenes de producción, una orden de producción, recuérdese usted, pues se establece con claridad las unidades a producir. Es una orden, por ejemplo, si bueno, vamos a producir 50 camisas. Entonces, la tela que va a necesitarse es para esas 50 camisas y definitivamente está establecido con toda la certeza cuál es el material y el costo de ese material para esta orden de producción. Sin embargo, si tenemos un sistema de proceso continuo, entonces esto implica seguir produciendo y entonces dar una certeza en el material que se está utilizando para esto, porque efectivamente no va a dejar de producirse. En cambio, una orden de producción tenemos entonces unidades estrictamente identificadas. 50 pantalones, 20 camisas, 10 sacos, etcétera. Entonces va a ser efectivamente
una orden y cada orden tiene entonces el material que necesita y ahí podemos identificarlo plenamente. ¿Dónde se utiliza este tipo de sistema de producción por procesos? Tenemos entonces hechas de transformación, tales como pues fundiciones, vidrierías, textiles, plásticos, fábricas de cemento, papel, pintura, panificadoras que ya habíamos platicado, fábricas de hielo, embotelladoras, neumáticos, etcétera, porque son entonces empresas que están constantemente produciendo. Puede ser también explosiones menores, tales como pues el carbón, azufre, la arena, piedra, etcétera, porque van a ser, repito, pues empresas que están en constante producción. Y en esa constancia de producción se tiene entonces que efectivamente va el material a seguir utilizándose y entonces lo que se busca es establecer el valor de esa producción por espacios de tiempo, es decir, por los diferentes procesos. También se utilizan en servicios públicos tales como la energía eléctrica, la telefonía, el gas, etcétera. Entonces va a ser también proceso continuo. ¿Cuál es la base del procedimiento? Los costos por procesos descansan en la teoría de los costos promedios. ¿Qué es un costo promedio? Recuérdese usted que cuando hablamos de promedio, simplemente tenemos la sumatoria de la totalidad dividido las unidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace usted para determinar su promedio académico? Lo que usted hace es sumar las notas de los diferentes cursos que lleva y entonces los divide en el número total de cursos. Por ejemplo, usted lleva 5 cursos. ¿Qué hace entonces? Suma, por ejemplo, el curso A, B, C, D y E. Suma sus 5 punteos y lo divide entre 5. Y el resultado final es su promedio. Lo mismo pasa entonces con este sistema de costos. Hacemos un promedio para establecer entonces la producción a un tiempo dado. Entonces, en este sentido, sumamos todos los costos, los dividimos entre las unidades y eso da lugar a establecer el costo promedio. Los costos directos o indirectos se acumulan por procesos o departamentos. El volumen de producción se registra de manera diaria, semanal, quincenal o mensual, lo que cada proceso recibe o entrega. Entonces se van acumulando los costos y al final del periodo se realiza una sumatoria. Esta sumatoria se divide entre las unidades producidas y esta sería básicamente el valor del costo unitario. Y ahí tendríamos entonces nosotros un costo promedio. Promedio porque efectivamente entonces estamos sumando todos los costos y lo estamos dividiendo entre la cantidad de unidades producidas. Entonces, a este resultado es que le vamos a conocer como costo promedio. Sin embargo, entonces dijimos, cuando se finaliza efectivamente la producción en ese tiempo, pues efectivamente vamos a considerar simplemente la sumatoria y dividirlo, no hay ningún inconveniente. El inconveniente va a ser cuando tengamos entonces los productos que quedaron todavía en proceso, que quedaron entonces todavía pues en producción. En este sentido dijimos, entonces es importante que usted venga y haga una equivalencia de los productos en proceso con los productos que están terminados. Entonces decimos, si hay existencia en proceso, se le busca su equivalencia en producción terminada y las mermas o unidades que son pérdidas normales se eliminarán y viene a cargar el costo de todo el proceso. Muy bien. En este sentido, dijimos, si tenemos existencias en procesos, lo que hacemos es establecer el porcentaje, ahí estimamos el porcentaje del avance que lleva esa producción. Con esa estimación, lo que hacemos es equilibrar a unidades producidas. Y vuelvo al ejemplo que mencioné. Tengo 100 unidades produciéndose. De esas 100 unidades, por ejemplo, pues 50 están ya terminados. De los 50, hay entonces un avance del 75%. Entonces, ¿qué hace usted? Decimos ahí que si esas 50 unidades llevan un avance del 75%, equivaldrían a 37.5 unidades terminadas. O sea, el gasto, el costo que tenemos ahí, efectivamente van a tener una equivalencia a 37.5 unidades. Entonces, estamos hallando ahí la equivalencia, pero repito, lo que se hace acá es estimar el avance de producción que lleva productos, para con ello entonces establecer un promedio. Entonces sumamos los costos de materia prima, de mano de obra,
y en este caso, pues, sumamos también el costo de esos productos que están en proceso, pero que tienen una equivalencia a producto terminado, y con ello dividimos la totalidad de unidades que se están produciendo, y ya con eso establecemos entonces nosotros el valor del costo promedio. Entonces, costo promedio por unidades producidas. Luego también ha de considerarse dentro del costo las mermas. ¿Qué es una merma? Pues básicamente el hecho de un autoconsumo o un consumo de los materiales sin que verse en un momento dado, pues, algún uso exclusivo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de mermas, nos referimos, por ejemplo, en el caso particular, a las empresas que producen, por ejemplo, gaseosas, por ejemplo, agua carbonatada. Entonces, ¿qué sucede acá? Que ellos lo que tienen, pues, específicamente es el uso del agua. Sin embargo, por el clima, recuerde usted, el agua tiende a evaporarse. Y entonces, ¿qué sucede acá? Que lo que tenemos entonces es una merma. ¿Y qué es una merma? Dijimos, disminución, la reducción del volumen o la cantidad de una cosa, ¿verdad? En este caso, el agua, ¿verdad? Entonces, la disminución. Entonces, se compraron, por ejemplo, a mí se me ocurre, 500 galones de agua. Sin embargo, tenemos entonces una que considerar fruto de la evaporación del agua. Sin embargo, entonces, toda merma debe estar establecido por un especialista. A mí no se me va a ocurrir tampoco decir, bueno, la merma es del 10%, no, tiene que ser un especialista que establezca entonces cuál es el grado de merma que se tiene y que lógicamente van a ser incorporados al costo, van a ser incorporados a lo que es entonces el costo unitario. Sin embargo, también hay ocasiones en donde las mermas no necesariamente suceden porque hay una disminución, ya sea acá por una situación natural, ¿verdad? Que como mencionábamos en el caso del agua, la evaporación, o por ejemplo en el caso del combustible, en la misma situación, hay una merma por desaparecimiento, por disminución de la materia, por la misma situación climatológica. Sino que, por ejemplo, puede suceder que en alguna oportunidad haya una infestación. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, pues bichos, por ejemplo, pues ratas, por ejemplo, plagas. Y esto implica que, entonces, imagínense, volvemos a nuestro ejemplo de la panadería, en donde entonces se infesta con una plaga de ratas, se comen entonces la harina, que es la materia prima para la producción del pan. Lógicamente eso ya no está disponible, ya no es para consumo humano, hay que desecharlo. Eso es una merma. Sin embargo, apegado a lo que establece la ley del IVA, en el que debe haber autoconsumo, y el autoconsumo debe de facturarse al precio costo. ¿Por qué al precio costo? Porque con ello evitamos nosotros entonces alguna afección tributaria. Si usted gastó 12 quetzales en un saco de harina, en cuestiones de IVA, porque lo compró, por ejemplo, lo compró 112, recuerde usted que 100 es el costo y 12 el impuesto. Cuando este saco se echa a perder, o simplemente, repito, por esta infestación, entonces, ¿qué pasó ahí? Efectivamente, se echó a perder este saco de harina, entonces hay que sacar el precio costo, pero hay que autofacturarlo. Usted debe facturar al precio costo, porque efectivamente esto está dando lugar a que se pueda incluir dentro de la merma. Entonces, es una pérdida. Sin embargo, entonces, ¿qué sucede con el IVA? Que efectivamente está soportado. Entonces, IVA por cobrar 12 quetzales, IVA por pagar 12, o IVA débito versus IVA crédito, que tiene la misma cantidad, el efecto va a ser cero. Por eso es importante considerar entonces este tipo de mermas que vienen a recargar el costo del proceso, el costo unitario. A la base del procedimiento, en estas condiciones, para obtener el costo promedio, basta dividir el costo de cada proceso entre la producción equivalente. ¿Y qué es la producción equivalente? Recuérdense, la producción equivalente son las unidades terminadas más las unidades que se equivalen a producto terminado de lo que existe en el proceso. Entonces, las unidades terminadas son los que efectivamente ya finalizaron su proceso de producción, mientras que la producción equivalente es aquella que dijimos en algún momento dado, entonces, son las que efectivamente van a tenerse como equivalentes a unidades terminadas, unidades ya producidas. Sin embargo, entonces se consideran equivalentes porque efectivamente no están producidas, pero estamos trayendo ese costo
sumado al costo de las unidades producidas, para establecer con certeza cuál es el costo de producción y en este caso el costo unitario. El volumen de producción indica la masa que ha sido pues en proceso durante cierto tiempo. Entonces, cuánto es lo que se está utilizando en ese periodo y entonces sumar este volumen de producción, cuántas unidades y tener entonces también el monto de los costos. El costo total dividido las unidades producidas me va a dar entonces el costo promedio o costo promedio ponderado, ¿verdad? Que es sinónimo. Entonces, cuando hablamos de promedio, básicamente pues es que todos van a tener el mismo valor en costo, porque simplemente estamos sumando todo lo referente a los costos y dividiendo entre la totalidad de unidades producidas. Teniendo entonces este cálculo, se procede a elaborar el informe de producción. Este sirve para demostrar la historia de los volúmenes físicos de producción. En el mismo se refleja la contribución de la producción y la producción equivalente de unidades retenidas, perdidas y en proceso. En este caso tenemos que hacer referencia a las unidades, efectivamente ya se produjeron, las que también se obtuvieron como pérdidas, posiblemente, si seguimos manejando nuestro ejemplo de la panadería, posiblemente de repente, pues, si haya caído un pan que está todavía en proceso de producción, cayó al suelo, pues este ya no se puede comercializar, se convierte en parte, entonces, de las pérdidas en los costos. O en su defecto, por ejemplo, imagínese usted al horno, pues, de repente el encargado no tuvo ese control y posiblemente sea este producto. Entonces tenemos aquí algunas vías o aquellas que estén en proceso. ¿Qué es la producción equivalente o efectiva? Es la cantidad de unidades que se dan por terminadas en cada proceso, teniendo en cuenta la fase de trabajo o de avance en que se encuentran con relación a la terminación. Entonces, por ejemplo, pues ya lo habíamos manifestado, pues veamos acá, dice, si existen 100 unidades al 50% de su fase de acabado, estas entonces se equivalen a 50 unidades terminadas. 50 unidades, recuérdese usted que lo que está en proceso lleva un 50% de acabado. Entonces, de 100 unidades que tenemos, lo multiplicamos por el 50%, vamos a tener que 50 unidades terminadas, por lo que ese gasto, ese costo, hasta ese momento, servirían o representarían lo que se gasta con 50 unidades efectivamente terminadas. Por eso tenemos aquí el porcentaje de avance. El porcentaje de avance entonces se va a estimar, ¿sí? Yo digo, tenía 50 unidades entonces que quedaron en producción todavía, pero estas 50 unidades llevan un 60%, entonces simplemente lo que hacemos es multiplicar esas 50 unidades que teníamos todavía en producción por el 60%, y entonces eso nos va a dar 30 unidades. Entonces, de las 50, de lo que ya se gastó en estas 50 que quedaron pendientes porque están en producción, ese costo equivale al costo de 30 unidades terminadas. Eso es lo que haríamos para calcular la equivalencia. Generalmente se busca un equivalente para 3 factores. ¿Cuál es? La materia prima, la mano de obra y gastos indirectos de fabricación, que son los 3 factores principales en todo ente de producción. En toda industria vamos a tener entonces 3 factores fundamentales: la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Entonces, cuando tenemos acá un equivalente, ¿qué significa? Es la sumatoria de los costos para estas áreas. ¿Cuánto ya se gastó en materia prima? ¿Cuánto ya se gastó en mano de obra? ¿Y cuántos en gastos indirectos de fabricación? Y cuando hablamos de los gastos indirectos de fabricación, estamos hablando de aquellos que no necesariamente están vinculados directamente con la producción. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá, podemos hablar de gastos indirectos en el caso de la mano de obra indirecta. Entonces, ¿quiénes conforman la mano de obra indirecta? Aquellos supervisores, por ejemplo, que están encargados entonces de la producción. Ellos no producen, pero sí contribuyen a que se cumplan los estándares, de que se cumplan los diversos procesos. Entonces, el salario, la remuneración o el pago que se da a estos va a servir como gastos indirectos. Y se consideran gastos indirectos de fabricación porque están vinculados con la fábrica, aún ellos no estén produciendo. Ahí tenemos un gasto indirecto. También puede considerarse gasto indirecto el pago de salario que se le hace, por ejemplo, al guardalmacén, al encargado de la bodega. Este no produce, pero sí está
entonces llevando el control de las unidades que ingresan y egresan del almacén, de la bodega. Entonces, esto implica pagar el salario y por lo tanto, entonces, hay que incorporar ese costo a los gastos indirectos. Él no está produciendo, pero sí está contribuyendo con llevar el control de los materiales utilizados para la producción. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, en el pago de salarios a aquellos trabajadores de seguridad, los que están resguardando el área de producción. Entonces, ellos no producen directamente, pero están relacionados con la fábrica porque ellos están pagando esto. La energía eléctrica, por ejemplo, en iluminación, también va a ser un gasto indirecto. Imagínense, para hacer el pan, pues la iluminación. Ahora, aquello que está directamente relacionado con la producción, en este caso, pues hornos eléctricos, por ejemplo, efectivamente van a ser gastos directos. Sin embargo, entonces, es importante que podamos tener esa clasificación y estimar en costos cada uno de estos tres factores: materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Es cierto, su material puede estar totalmente suministrado y solo es necesario encontrar la equivalencia para el costo de conversión, es decir, trabajo y gastos. ¿Qué significa eso? Que en algunas ocasiones, efectivamente, pues ya se trasladó todo el material al departamento de producción. Entonces, lo que se hace simplemente, pues, es establecer cuál es la equivalencia de este proceso. Es un informe de costo, es un cuadro que muestra en forma continua los costos unitarios de producción de cada centro. Eso es cuando tenemos entonces varios lugares de trabajo. Implica acá entonces establecer qué es lo que ya se gastó en cada una de estas unidades. Y entonces estas unidades de producción van a servir para tener la sumatoria de costos y por lo tanto entonces en forma de cuadro, en forma de tabla, vamos a presentar la información: cuánto se fue en materia prima, en mano de obra directa y en costos indirectos. Luego entonces el mismo determina la evaluación de los inventarios finales, unidades retenidas, unidades perdidas en términos monetarios. Entonces ya sabemos cuánto es el costo a agregar. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para calcular entonces la producción equivalente o efectiva? Vamos a utilizar entonces el sistema de costo promedio. Consiste en valorizar al mismo precio tanto el inventario que había al principio del mes como la propia producción del mismo mes en la forma siguiente. ¿Qué hacemos entonces? No se toma en cuenta el grado de acabado del inventario inicial, solamente su importe que se adiciona a los costos del periodo para obtener el total de inversión en producción al final del ciclo productivo. Es decir, el inventario inicial se suma a los costos del presente tiempo. En este caso, entonces, del momento que estamos nosotros estableciendo su valor. Entonces, esa temporalidad va a incorporar simplemente los gastos a la fecha más lo que teníamos de manera inicial. El volumen de producción trabajado está representado por las unidades en proceso al principio, más las nuevas unidades trabajadas en el periodo, suma que se convierte en una producción equivalente. Entonces, vean, las que quedaron en el proceso anterior en producción, que se terminaron en este, suman a las que efectivamente ya están producidas y que por lo tanto forman parte del proceso de producción equivalente. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos un inventario inicial de 1000 unidades que quedaron al 55% del acabado. El valor del inventario inicial, o sea, lo que se tenía en su momento de materiales que se trasladaron para la producción, fue de 1650. La producción recibida en este mes es de 9000 unidades, las cuales se terminaron 7000. Entonces, ojo con eso, pues. Tenemos 7000 unidades efectivamente terminadas en este periodo. Sin embargo, nos quedaron en el periodo anterior 1000 unidades que hoy se terminaron. Por lo tanto, eso da lugar a tener 8000 unidades efectivamente ya terminadas, porque quedaron 1000 de la anterior que se incorporan a esta nueva producción. Por lo tanto, nos quedan 2000 de unidades que están en proceso de producción, que son las que vamos a necesitar para establecer su equivalencia. El costo de inversión en el mes es de 30,000, es decir, ¿de dónde salen esos 30,000? Sale entonces de la sumatoria de de las materias primas, o en este caso de los costos por mano de obra que se tienen a la fecha. Entonces de ahí sale esta inversión del mes. Y entonces el informe de producción, que por lo tanto hay 8000 unidades terminadas. Repito, ¿de dónde salen las 8000? De 7000 efectivamente de la producción de este periodo, más los 1000 que teníamos del periodo anterior. Y ahí obtenemos entonces las 8000 unidades. Y tenemos 2000 de
dónde salen esos 2,000? Recuerde usted, 9,000 unidades que se están produciendo en este mes, menos los 7,000 que se terminaron, quedan 2,000 unidades todavía en proceso de producción, pero que al revisar las mismas llevan un 65% de acabado. Entonces equivaldría a la multiplicación de 2,000 unidades por el 65%. Entonces veamos, este es nuestro cuadro y veamos cómo quedarían. Entonces, ¿cómo obtenemos la producción equivalente? La producción terminada, recuérdense, son 8,000 unidades, dado que en este periodo tenemos 7,000 más los 1,000 del periodo anterior, la producción equivalente, es decir, de lo que está en proceso. ¿Qué hacemos entonces, por favor? A 2,000 unidades, perdón, multiplíquelo usted por el 65% y nos dan 1,300 unidades. Por lo tanto, entonces, en este periodo se estiman que tenemos entonces 9,300 unidades ya producidas. La inversión fue entonces de 1,600 como inicial, 1,650, más 30,000 de este periodo, nos dan 31,650. ¿Qué hacemos entonces? Dividir 31,650 dentro de 9,300 unidades, dando con ello entonces un valor de 3.40 como costo unitario. Entonces de ahí obtenemos este costo promedio. ¿Cómo hacemos para calcular el precio más antiguo? Pues también hay otro procedimiento. Normalmente se utiliza entonces cuando no hay fluctuaciones. Esto es recomendable cuando no hay fluctuaciones en los precios. Cuando hay fluctuaciones, pues el precio más antiguo puede de que quede un precio más bajo o un precio más alto. Entonces, es importante que cuando haya estabilidad, pues utilicemos este tipo de evaluación. Consiste en valorizar la producción que resulte aplicando el precio anterior hasta cubrir el número de unidades correspondientes al inventario inicial, aplicando al resto de la producción el precio que corresponda a las inversiones del propio mes. ¿Qué hacemos entonces? Se toma en cuenta la producción inconclusa que quedó en el inventario inicial y que corresponde a producción del presente ciclo, más la producción puesta en trabajo en el mes, y se resta la producción de unidades no terminadas del inventario final, obteniendo así la producción equivalente. Entonces, de esa cuenta tenemos acá el procedimiento para establecer el precio más antiguo. Luego, entonces, decíamos, vamos a platicar un momento de lo que son las sociedades accionadas. Estas sociedades accionadas pues, son aquellas que representan su capital mediante acciones, y en este caso, pues hablamos de la sociedad anónima, que ya la habíamos empezado a platicar, que son aquellas que de igual manera pues son sociedades de capitales, puesto que entonces vienen en anónimo, que es, no tiene nombre, ¿verdad? Sin nombre. Entonces, por eso es de que van a estar representados por acciones. Estas sociedades tienen entonces 3 tipos de capitales. El capital inicial, que efectivamente necesita toda sociedad, está establecido por el Código de Comercio. Hoy por hoy, pues son 200 quetzales. Sin embargo, haga usted un análisis general sobre esta parte y diga usted si efectivamente con 200 quetzales podríamos tener lo que es entonces una sociedad anónima. Recordemos, todo de una escritura constitutiva, vea usted cuánto es. Estamos hablando de un promedio de unos 15,000, 20,000 quetzales, y si solo tenemos 200 quetzales, es ahí donde el legislador, lamentablemente, pues no considera la realidad de la situación. Una sociedad anónima, sin embargo, puede autorizarse teniendo un capital pagado inicial de 200 quetzales. Sin embargo, repito, sobre el costo de la escritura, vea usted cuál es. Y entonces, en la escritura constitutiva deben aparecer los 3 capitales, que son el capital autorizado, es decir, el monto autorizado que la sociedad va a considerar, va a tener, el capital suscrito, el compromiso de los accionistas en adquirir o aportar, en este caso, ese capital, y el capital efectivamente pagado, que representa entonces la totalidad de las personas que se comprometieron en aportar y que por lo tanto ya ha sido aportado. Entonces, el capital autorizado, la totalidad, el suscrito, lo ya comprometido, y lo pagado, lo que efectivamente ya fue aportado por parte de los socios, que nos van a servir entonces para la realización de las partidas. Recuérdese, podemos realizar entonces el registro inicial de la contabilidad por 3 partidas, por el capital autorizado, por el suscrito y por lo pagado, por 2 partidas, por lo autorizado y luego por lo suscrito y pagado, o por una sola partida donde resumimos entonces estos 3 capitales. Así que entonces, estimados y apreciables compañeros, tenemos acá nuevamente las interrogantes en su pantalla para que se pueda, por favor, considerar darle respuesta a las mismas y repasar entonces el contenido platicado el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos saludando entonces en nuestra siguiente clase. Éxitos a cada uno y éxitos en su jornada académica.